procesos administrativos, identificamos a las víctimas y el cruce de información no han estado ni familias en acción, ni en jóvenes en acción, ni han recibido el ingreso solidario y que en estos momentos tampoco han recibido por solicitud de atención humanitaria ni el pago de la indemnización tampoco. Entonces es poderle llegar con algo a estas familias víctimas, porque sabemos que tenemos un universo muy grande de atención, son ya más de 9 millones de víctimas que están en el registro y que necesitamos hacer el proceso de atención, asistencia y reparación, pero más allá de eso, garantizarle subsistencia mínima en estos momentos de la pandemia. Doctor Rodríguez, ya así aproximadamente hacia vuelo de pájaros se van a entregar aquí en el departamento del Quindío, en los municipios que usted señaló, algo así como 500 kits alimenticios para las personas para las personas que están presentando alguna dificultad por este tema de la pandemia. ¿Cómo fue ese proceso de selección? Porque en el Quindío hay muchas más personas registradas como víctimas, pero ¿cómo fue ese proceso de selección exactamente a los que usted acaba de anunciar el número de personas que les van a llegar en el día de hoy? Bueno, Luis Carlos, nosotros tenemos en el departamento del Quindío 40.000 víctimas sujetas de atención, de las cuales han recibido en el proceso de implementación de la ley 1448 62.000 giros de atención humanitaria por más de 35.000 millones de pesos. Pero a pesar de estar entregando atención humanitaria, esta situación de la pandemia, a muchas víctimas tenían ya su proyecto de generación de ingresos, su proceso de estabilización socioeconómica consolidado, pero la pandemia les obligó a cerrar su negocio, a perder su trabajo, y eso los devolvió en la ruta de atención, asistencia y reparación un poco. Estamos revisando las carencias, nosotros tenemos la base de datos de toda la población. Esta información nos permite hacer prospectiva, saber cuáles son las víctimas que en este momento con ese cruce de información han perdido su trabajo, cuáles son las víctimas que no han recibido ningún beneficio, y adicional a eso, las organizaciones de víctimas también nos han remitido información de esa víctima, de esa familia, que a pesar de todas las circunstancias no está en ninguno de los programas sociales, y tuvo la posibilidad de acceder a un paquete alimentario que entregó la alcaldía o que entregó la gobernación en estos momentos de la pandemia, y que necesita, sabemos que no han recibido nada y que necesita por las mismas circunstancias económicas, y ahí con esos cruces, por eso no involucramos a las organizaciones de víctimas, sino directamente a través de nuestra oficina en Bogotá, de la Red Nacional de Información. Tenemos una plataforma con más de 68 bases de datos, registros administrativos que es a nivel mundial reconocido y que se tiene, nos permite caracterizar y saber en qué estado se encuentra la familia y cuáles son sus necesidades, por lo menos en dos componentes, en alojamiento y en alimentación. Señor director, llegan ustedes también al municipio de Génova con 98 kits alimentarios, pero hablando de Génova, ¿cómo hace el proceso de la reparación colectiva para las víctimas de este municipio cordillerano en el departamento del Quindío? Bueno, los procesos de reparación colectiva se vienen adelantando de acuerdo también a las dinámicas territoriales. Nosotros como Unidad para las Víctimas hacemos un acompañamiento y las víctimas construyen su plan de reparación colectiva, hacen todo el proceso de identificación, caracterización, construcción de su plan de reparación colectiva, implementación a través de su comité de impulso, que es víctimas que gerencian su proyecto, y lo que hacemos nosotros es el acompañamiento, porque muchas de las medidas no corresponden directamente a la unidad, que necesitamos la articulación con otras entidades, y eso es lo que buscamos nosotros, este proceso de articulación, para que ese plan de reparación colectiva ya se encuentre en la fase que se encuentre, ya sea en la identificación, ya implementando medidas, pero también podemos contarles a los quindianos que venimos haciendo un gran esfuerzo. El presidente Iván Duque tiene el compromiso de sacar todos los procesos de reparación, tanto individual como colectiva, y en estos casi 2 años ya de administración, de gobierno, el presidente Iván Duque, hemos logrado cerrar 20 sujetos de reparación colectiva, que no se han logrado cerrar sino 3 sujetos en 8 años de implementación de la ley. Hemos colocado todo el acelerador, y por eso es tan importante volver a hacer una revisión, y allí en el municipio de Génova, y en cada una de las fases lo que estamos haciendo es fortaleciéndola para poder cumplir. Ya sea en lo que se encuentre, tenemos más de 738 sujetos de reparación en todo el país, y de esos sujetos más de 700 ya tienen, ya arrancaron en alguna de las fases de su proceso de reparación colectiva.
Doctor Ramón, usted lo acaba de indicar, se le está entregando o se le va a entregar a cerca de 600 personas los kits en 5 municipios del departamento del Quindío porque no han recibido ayudas, porque no han entregado o no han recibido, perdón, por el gobierno nacional, lo que usted acaba de indicar, pero están esperando que la Unidad Nacional de Víctimas les solucione el problema, les entregue la indemnización o para que de pronto reciban pues como ya lo que es el término final de los procesos que ellos están esperando por ser víctimas, sea del conflicto armado o por los diferentes aspectos que se viven en Colombia. ¿Por qué se ha estado demorando y cuándo se le estará entregando de pronto ya esos procesos, por lo menos a las víctimas del departamento del Quindío? Bueno, aquí son dos cosas totalmente diferentes y es importante que la situación de estar recibiendo en el día de hoy un beneficio de un kit alimentario no tiene nada que ver con la ruta de atención, asistencia y reparación. Sabemos que llegamos a fortalecer una situación compleja que se está presentando en el marco del COVID y la ruta sigue. Si la persona estaba ya para hacer el proceso de identificación en esos momentos, identificamos que necesitan recibir este kit, se le hace la entrega, por eso hacemos directamente la caracterización desde el nivel nacional. ¿Por qué no se le ha podido cumplir a las víctimas? Nosotros revisamos y el promedio nacional, y por eso hablamos de la prórroga de la ley, el promedio nacional del pago de la indemnización estamos alrededor del 14-15%, a pesar de hacer un esfuerzo grandísimo en el pago de las indemnizaciones, el compromiso de un presupuesto, el año pasado el tercer presupuesto más alto en la historia del pago de las indemnizaciones. Este año estamos dejando el presupuesto de casi $1 billón para pagar indemnizaciones, llegar a 127.000 colombianos pagando las indemnizaciones. Y aquí viene la pregunta es, ¿qué nos hace falta para poder llegar a todos los quindianos y a todos los colombianos en el pago de las indemnizaciones? Lo más importante es recursos económicos. A pesar de existir un compromiso, el presupuesto general de la nación, necesitamos también el compromiso de los victimarios, los acuerdos de paz. ¿Qué recursos están llegando? La ley de justicia y paz que viene nos dejó para la atención a las víctimas y poder monetizar esos recursos para poderle entregar a las víctimas el pago de las indemnizaciones. Por eso la Corte hizo la prórroga de la ley por 10 años. El propósito de estos 10 años, más allá del tiempo, es buscar todos los mecanismos para poderla fortalecer a través del proyecto de ley que ya cursa en el Congreso. Doctor Ramón Rodríguez, quien es el director nacional de la Unidad de Víctimas, estamos en diálogo a través de Tribuna Popular de Transmisora Quindío. Se han presentado de pronto, generalizando el tema, algunas personas que pasen los documentos, haciéndose pasar por víctimas, tratando como quitarle la posibilidad que tiene otra víctima. ¿Esos fraudes se han presentado, doctor Ramón? Sí, Luis Carlos, es muy cierto, se están presentando y se presentan primero desde la primera fase, que es colocar la declaración, falsas declaraciones. Yo les mencionaba que tenemos ya nuestra red nacional de información que nos permite caracterizar. Entonces, en este momento yo puedo buscar a Luis Carlos en la base de datos. Es casi un sistema, porque nosotros tomamos información también de todo el nivel nacional y podemos caracterizar a la víctima, y la víctima que me dijo hace 8 años que era desplazada de Armenia, y voy a buscarlo, nunca ha estado viviendo en Armenia, nunca ha sido sintetizado, ni nunca le ha prestado servicio ni de salud, ni de educación, ni ha aplicado en un proceso de vivienda en el municipio de Armenia. Eso nos permite empezar a hacer una depuración de la base de datos también, hacer un proceso de control social con todas las denuncias que las víctimas también nos hacen llegar a través de diferentes medios. Y el año pasado logramos sacar más de 7.000 declaraciones, 34.000 falsas víctimas que estaban en el registro, y se hizo todo el proceso ante Fiscalía de Composición Nacional de la denuncia correspondiente, porque no podemos dejar que personas que no son víctimas estén llevando los recursos de las genuinas víctimas y sobrevivientes del conflicto. ¿Cómo se viene trabajando con la aprobación de los planes de acción territorial para los beneficios de las personas víctimas? Planes de acción territorial. Es muy importante, Luis Carlos. Allí venimos acompañando a las mesas municipales, a las mesas departamentales. También en el marco del COVID identificamos una debilidad que está representada en la participación. Hoy todos los temas son virtuales. Mientras no superemos toda la problemática del COVID, pues vamos a seguir bajo la virtualidad.
muchas de las mesas han dejado de participar. Y en esos espacios de participación, como son los comités de justicia transicional, es el espacio en el cual se construyen los planes de acción territorial, el plan operativo que les permite el desarrollo de la política pública en el territorio. Por eso ampliamos, en coordinación con el Ministerio Público, los plazos para la elaboración de los planes de acción territorial, porque es el desarrollo de esa política pública que está inmersa en los planes de desarrollo de cada uno de los municipios, de los departamentos y ahí que también están en el plan de desarrollo nacional. ¿Cómo identificamos? Hemos estado acompañando a los entes territoriales, también se les ha estado exigiendo a los entes territoriales que involucren a las víctimas como ya se tenían en esos espacios y que les permitan la participación y que la política pública de atención a víctimas esté reflejada tanto en planes de desarrollo como en los planes de acción territorial de cada uno de los municipios. Señor director, ¿sigue siendo el departamento del Quindío un departamento receptor para las víctimas? Sí, principalmente es un departamento receptor. El eje cafetero tiene esta característica, pero también sabemos que tenemos vecinos, departamentos que por su dinámica, por sus procesos de control territorial de los grupos al margen de la ley, de estos grupos ilegales, de las disidencias, hacen de que se genere todavía hechos de desplazamiento, hechos de confinamiento, y que los colombianos y esas víctimas busquen hacia los centros poblados y terminan llegando a municipios y departamentos como el departamento del Quindío. Señor director, hoy va a visitar 5 municipios. ¿Cuál es la agenda? ¿Por cuál empieza tentativamente los horarios donde va a llegar a cada uno de estos municipios? Tentativamente la agenda y el mecanismo de la virtualidad. Pues tenemos un recorrido ya definido, pero también estamos haciendo unas modificaciones que me están avisando a todas las administraciones municipales, porque tengo en estos momentos, ya ahorita a las 8 arrancamos un evento con el consejero presidencial para la estabilización, con el doctor Archila. Vamos a estar revisando los planes de desarrollo con enfoque territorial de la cuenca del Caguán. Son 17 municipios y de pronto en esa intervención que será, y como la virtualidad a veces nos permite llegar un poquito más tarde a las reuniones, son 17 alcaldes que van a estar allí. De pronto nos corre un poquito la agenda, pero la agenda la vamos a cumplir a cabalidad en el día de hoy. Esperamos pues iniciar por el municipio de Génova, y pues también eso depende de pues, toda la organización de la logística para poderle llegar, pero esperamos arrancar por Génova, Bijao, Córdoba, Calarcá y terminar en Salento, como lo tenemos contemplado, pero la gente de producción nos corre porque hay dos eventos antes de poder salir. Está el de la consejería y también tenemos una transmisión en directo porque hoy es el Día Nacional del Servidor Público y tenemos un compromiso con todos los servidores públicos a nivel nacional y también de nuestra entidad a través de un evento que tenemos por las plataformas virtuales. Señor director, aquí un oyente nos está escribiendo por nuestras redes sociales, nos está diciendo que ella ya tiene la carta cheque, Hernán, y que si tiene derecho a la vivienda con esa carta cheque que dieron desde la unidad. No, son dos cosas diferentes. Lo que pasa es que se confunde carta cheque. La carta cheque, se habla de carta cheque en vivienda y carta cheque para el pago de la indemnización. Carta cheque en los temas de vivienda es una carta que emitía el ministerio donde le entregaba un valor a la persona para que lo pudiera, pues, lograr aplicarlo en un proyecto de vivienda. Un ejemplo, hace 10 años salieron las cartas cheques por 3.500.000 y allí las fueron incrementando y le permite a la víctima tener esa carta cheque que en un proyecto de vivienda que haga el municipio poderlo aplicar. Dice, ya tengo esta carta cheque, la aplico acá, es un auxilio que me entrega el gobierno nacional para postularme a este proyecto de vivienda. La segunda carta cheque que le estamos hablando nosotros y está relacionada con la unidad para las víctimas es el mecanismo por el cual se le entrega a la víctima para que se acerque al Banco Agrario a reclamar su indemnización. Lo mismo, aquí es una carta que efectivamente tiene casi la misma validez de un cheque. ¿Qué buscamos con este proceso? Que es muy diferente a los pagos que hacemos de atención humanitaria, que la víctima de verdad reciba el recurso.
es un documento que exige el Banco Agrario para poderle pagar a la víctima la indemnización. Cuando ellos llegan al banco, lo primero que les exige es la carta cheque para poder hacer todo un proceso de identificación y saber que le está entregando los recursos, porque se presentan muchos casos a nivel nacional de tratar de hacer una suplantación. Llegan personas, esa carta cheque tiene unas medidas de seguridad porque, como su nombre le indica, es un cheque al portador. Se ha aprovechado de organizaciones en las cuales cobran por hacer el trámite, por entregar la carta, y esas cartas las entregamos directamente a través de la unidad con nuestros funcionarios, a través de los puntos de atención, que lastimosamente nos ha tocado cerrarlos, abrirlos a medida de que el COVID nos lo permite, pero siempre buscamos que esa carta cheque que menciona nuestro oyente es el mecanismo por el cual pueda ir a reclamar su indemnización a través de nuestro operador bancario, que es el Banco Agrario. Doctor Ramón Rodríguez, director nacional de la Unidad de Víctimas, indiscutiblemente ese trabajo que se viene realizando por parte de la unidad es fundamental para mejorar la calidad de vida y reparar, como se dice, y como es el tema de la unidad, pues reparar a todas las personas que fueron víctimas del conflicto y que de una u otra forma pues perdieron algunos familiares. Sí, es el mecanismo que se tiene. Sabemos de las grandes dificultades que se han presentado por el desfinanciamiento de la misma ley, pero el llamado es que entre todos los colombianos podemos sacar adelante la ley 1448. Ese es el llamado y lo que estamos haciendo a través de este proyecto de ley. Y lo que buscamos es conseguir recursos adicionales y el esfuerzo, a pesar de todo el esfuerzo que se ha hecho, buscar recursos adicionales por parte del presupuesto general de la nación, pero también hacer el llamado a los victimarios para que los victimarios entreguen los recursos que se comprometieron en la Ley de Justicia y Paz inicialmente, cuando hablamos de la ley de todos estos grupos paramilitares que fue hace 8 años, 9 años ya. Y también, pues, en los frutos de los acuerdos de paz con las FARC, estos recursos que se quedaron de entregar, que esperamos que antes de terminar la vigencia, recibir una parte de estos recursos que nos permitan avanzar en la ruta de atención a asistencia y reparación para todas las víctimas del territorio nacional. Recientemente se conoció, señor director, desde Bogotá, que a los integrantes del partido Las FARC le dieron el plazo para que entregara, obviamente, las propiedades para poder indemnizar a las víctimas de ese grupo guerrillero. Sí, se amplió hasta finales de esta vigencia, hasta diciembre, que se puedan recibir los recursos. Nosotros siempre hemos insistido y lo que necesitamos es que efectivamente esos recursos lleguen, no en bienes, porque pues se nos presentaban que nos entregaban bienes, lo que la Ley de Justicia y Paz nos ha permitido recibir más de 1.600 bienes que tenemos hoy a través del fondo, pero que se nos vuelve muy difícil el manejo de la administración de estos bienes porque la mayoría no tienen extinción de dominio. Al no tener extinción de dominio es muy difícil monetizarlos y lo que necesitamos más que bienes necesitamos recursos monetizados, recursos económicos, dinero para poderle consignar y entregarle el pago de la indemnización a las víctimas. También recordarle a las víctimas que no es solamente el pago de la indemnización. Ayer tuve una conferencia con un municipio del Chocó y allí encontrábamos que la atención psicosocial hace parte fundamental del proceso de reparación colectiva, porque recibimos la indemnización muy válida y es necesaria, los recursos económicos que nos permiten fortalecer nuestras capacidades, pero más allá de eso necesitamos también a veces que esa atención psicosocial llegue y haga ese impacto en la calidad de vida de las víctimas y que les permita generar un nuevo proyecto de vida alrededor de un hecho victimitario. Doctor Ramón Rodríguez, director nacional de la Unidad de Víctimas, agradecerle haber aceptado la invitación de Transmisora Quindío, sin antes decirle que, hombre, gracias a la doctora Laura Moreno, que es la directora territorial de la Unidad de Víctimas del departamento de Quindío en esta zona, ha sido también fundamental para aclararle una cantidad de inquietudes a las víctimas del departamento. Y sabemos que usted tiene una agenda muy apretada hoy, pero y ojalá que el agua pues permita cumplir con todos los parámetros aquí en el departamento de Quindío, señor director. Gracias, Luis Carlos. Sí, ya estamos viendo que ya quiere, dicen los pilotos, abrir un poquito el cielo. Y no, pues pese a eso vamos a estar pues visitando y cumpliendo con la agenda, darle nuevamente y reiterarle, como usted lo menciona, a nuestra directora territorial, a Laura Moreno. Yo tengo 20 direcciones territoriales, aparte pues, de los misionales en Bogotá. Son 20 profesionales
muy capaces, que hacen todo un ejercicio en cada uno de los departamentos. Las dinámicas son totalmente diferentes. Cuando suceden unas vacaciones entre un departamento y otro, me gusta rotarlos. ¿Qué busco? Que la dinámica del eje cafetero es totalmente diferente a la que vive Chocó. Es que conozca qué es lo que pasa en el Chocó, más emergencias, más situaciones, y cada una de las diferentes pilares que tiene la ley, pues se desarrolla totalmente diferente. Unos son expulsores, otros son receptores, uno tiene una dinámica totalmente diferente. Y nuevamente reiterarle a Laura porque conozco el trabajo, conozco el profesionalismo y sé también de la calidad humana que le permiten atender a las víctimas pues en todo el eje cafetero en estos 3 departamentos. Ocho, nuevamente, muchas gracias, un buen día y bienvenido nuevamente al departamento del Quindío. No, un saludo nuevamente muy, pero muy especial a Tribuna Popular. Luis Carlos, muchísimas gracias a ustedes que nos permiten darle a conocer a toda la población los avances que se vienen haciendo, pero especialmente a la población víctima en la implementación de la Ley 1448 en todo el país.